Desde este momento, presentamos Mirada Educativa, una revista educativa diaria desde la perspectiva curricular donde compartiremos temas de interés para la comunidad educativa. Mirada Educativa. Comunidad Educativa de la República Dominicana, ya está en el aire su programa Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo en los 95.3 para todo Santo Domingo, las regiones sur y este, y los 106.5 para el norte. Qué placer compartir con ustedes Mirada Educativa en esta entrega hoy con un tema de mucho interés para toda la comunidad educativa y para este tema de mucho interés que ha despertado en los docentes y en nuestra comunidad educativa. Vamos a tener la presencia acá de el coordinador docente de la Dirección General de Currículum, Javier Elena. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Estamos muy contentos de estar en este programa Mirada Educativa porque debemos mirar el currículo. Tenemos que mirarlo, de verdad. Es. Ya ustedes saben, señora, mirar el currículum, así es. Y también tenemos a Lisa de los Santos, técnico docente nacional de la Dirección General de Currículum. Bienvenida, Lisa. Gracias por la invitación. Nos visita por primera vez acá, ¿verdad? ¿O en otras ocasiones? Creo que en otra ocasión he estado en otro programa de la... Okay. Emisora, por acá es la primera vez. Gracias por la invitación. Excelente. Y Darío Regalado, que también ya ha estado en otras ocasiones con nosotros, técnico docente nacional de la Dirección General de Currículum. Bienvenido, Darío. Gracias. Qué bueno que nos están escuchando en este importantísimo tema, la adecuación curricular. Ustedes, y tengo que decirlo, ellos mismos nos propusieron el tema. Nos llamaron y con ese interés sabían a dónde hacerlo. Saben que este es el programa que está abierto para el currículum, para esa dirección, y llamaron. Nos dijeron, miren, queremos compartir los aspectos novedosos de la adecuación curricular. Desde que pusimos esa publicación en las redes sociales, Flyer, los docentes empezaron a preguntar. Los directores de centro también empezaron a preguntar. Técnicos distritales comenzaron a preguntar. Y despertó realmente ese interés en la comunidad educativa. Y primero, para las personas que por primera vez sintonizan el programa, queremos definir primero qué es el currículo, qué es el diseño curricular y por qué aquí hablamos tanto de esto. Bien, cuando nosotros hablamos de currículo, en su definición, pudiéramos decir que el currículo es un camino durante la vida y hacia la vida. El currículo es el documento que norma todo lo que nosotros como sociedad queremos que nuestros estudiantes aprendan. Por ahí se habla del currículo oficial, que es el currículo que ha sido aprobado y que es el que se aplica en la escuela, con el que se trabaja. No vamos a entrar en otras definiciones que hay sobre los tipos de currículos, si es oculto y otros más, sino que lo que queremos que se entienda es que el currículo es como nosotros decimos en la Dirección General de Currículo, es el documento más importante de una sociedad después de la Constitución. Porque sí, y decir, Javier, que primero lo reconocemos como un documento pedagógico. Digamos, exacto. En términos generales podríamos decir que es el recurso pedagógico por antonomasia del que disponen los maestros, donde se contemplan los planes, los criterios, los fundamentos de la educación dominicana para aplicarse en la escuela, ¿sí? Que la ley se fundamenta o ha de fundamentarse en lo que se plantea en el currículo, pero que el currículo es macro. Digamos, conocemos el currículo oficial, que es el que se norma, el que está normado a partir de diferentes ordenanzas a lo largo de la historia de la educación. En este caso, ya nosotros pues abriremos esa conversación sobre cuál es ese documento normativo que manda a la adecuación del currículo que ya tenemos. Muy bien. Entonces vamos a partir de ahí. Entonces, ¿cuál es ese marco regulatorio, ese marco jurídico que norma este proceso al que estamos inmersos en el sistema educativo dominicano? Uh-huh. Ahí entonces. Bueno,
Hay una ordenanza que es por partir de lo de ahora, no yéndonos muy lejos, la ordenanza 04-2021. Esta ordenanza es la que manda oficialmente a que el currículo revisado y actualizado, que así se llamó, ¿verdad? Ese que se inició en el 2011 oficialmente, manda a que se adecúe ese currículo, digamos, respondiendo al contexto social en el que estamos, un contexto pandémico, respondiendo a las necesidades de los estudiantes y respondiendo también al marco internacional del cual incluso nosotros como país somos parte y somos miembros de muchos acuerdos internacionales. Muy bien. Hay otra situación que yo creo no es el currículo, el rediseño curricular que tenemos prácticamente reciente, el que estamos trabajando en las aulas. Uh-huh. ¿Por qué tan rápido? Diríamos, ¿por qué tan rápido hay una especie como de transformación o adecuación curricular? Si recientemente pusimos en vigencia un diseño de currículo, lo llevamos a las aulas, sé que pasó la pandemia y que la pandemia parece que puso el mundo al revés y de ahí tenemos que replantearnos. Entonces, ¿por qué tan rápido? Hoy ya estamos hablando de una adecuación o de un cambio curricular. Quisiera retomar lo que decías del currículo que tenemos. Es importante decir, no hemos cambiado de currículo. Seguimos con el currículo que conocemos, que empezó ya hace años atrás. Esta vez lo que estamos haciendo es una adecuación de ese currículo que responda precisamente a uno de los aspectos que puntualizaba Darío con relación a cómo ha cambiado el mundo después de esta pandemia. Y mira que él no decía post-pandemia, él decía tiempo pandémico, porque todavía estamos en pandemia del COVID y también una pandemia económica, también se podría decir, que igualmente impactará a ese ciudadano que estamos formando en las escuelas. Y la rapidez no es tal, sino es que el mismo currículo establece que debe ser revisado, debe ser actualizado y es flexible. Antes de la pandemia ya el currículo se estaba aprobando y ya se estaban haciendo socializaciones de este currículo con los diferentes actores, como los docentes, el mismo sindicato, consultores internacionales, y ya teníamos, no sé si decirle alerta o ciertos elementos, observaciones que estaban haciendo los que estaban implementando este currículo. Ahora cuando viene esta pandemia, eso fue como un detonante. Y hay cosas que había que ir, digamos que ajustando más a este contexto nacional e internacional que tenemos de la pandemia. Decimos, pues ya, no puede esperar más, hay que ver qué cambios. Y no quiero usar mucho la palabra cambios porque reiteramos, tenemos el mismo diseño curricular, solamente que ahora está, digamos que, reorganizado en algunos aspectos y de una forma de que sea más transparente, más comprensible, más claro y que responda y que siga respondiendo a ese ciudadano que queremos formar en nuestro país. Muy bien, hay mucha gente que a veces dice y comenta en los medios de comunicación, que es bueno que esto lo tengamos en cuenta, y es que siempre parten, acá en República Dominicana no se da esto, aquí no se da esto, aquí no se da esto. Es como que le preguntaba, y de hecho venía recientemente en el vehículo con mi niña, y dice uno, no, porque en los centros educativos no se da ni siquiera ajedrez. Y dice ella, papi, pero a mí me dan ajedrez. Y es como que todo el mundo tiene derecho a la palabra, todo el mundo comparte, todo el mundo dice, de hecho, que en los centros educativos no se hace nada. Tengo que ser cruel con esto, pero es lo que decimos, y que el contenido que se da no responde a la realidad dominicana, que no responde a nuestros estudiantes. Yo quisiera, en función a ese planteamiento que acabamos de hacer, que escuchamos frecuentemente en los medios de comunicación paralelo a nuestro, realmente cuando se hace, por ejemplo, en este caso, una adecuación curricular, se deja de lado los intereses de los estudiantes, se deja de lado lo que el país quiere, se sienta un grupo de guruses, de expertos internacionales en un salón con aire a pensar de lo que quiere ese niño, esos estudiantes, el país, o ahí se van al campo, ven, hacen un levantamiento de la realidad y en función a eso construyen lo que quiere o adecúan el currículum. Ahí bien, le dejo. Bien. Una pregunta muy interesante porque es una pregunta que realmente nos introduce a una de las intencionalidades del currículo en su aplicación en el aula. Un currículo
tiene 2 fases. Una de ellas es el momento cuando estamos, pudiera decirse, en la elaboración de ese currículo, pero otro es el desarrollo en el aula. Ahora bien, nosotros como país se plantea en la misma normativa, la misma ley de educación, que nosotros tenemos que estar abiertos a las necesidades que surgen en el contexto. En este caso, nosotros terminamos o estamos, pudiéramos decir todavía, en situaciones de pandemia con el COVID-19, y eso obligó incluso a hablar de un currículo en tiempo de pandemia donde hubo priorización de cierto contenido para responder a esas necesidades de los estudiantes. Entonces también nosotros tenemos, como país, somos signatarios de acuerdos regionales, como por ejemplo, trabajamos con la CSICA, que es un organismo regional, y se está hablando a nivel de la región de un currículo de pandemia, o sea, un currículo de emergencia por el tiempo de pandemia. Entonces, eso implica que nosotros, para hacer cualquier adecuación, cualquier ajuste curricular, pero en este caso la adecuación, partimos del levantamiento de informaciones que nos dan pruebas nacionales, que nos dan los docentes, los mismos estudiantes, expertos que observan. Entonces, tomamos en cuenta todos estos planteamientos para nosotros entonces proceder a evaluarlo, ver y hacer las adecuaciones necesarias con la finalidad de que el currículo pueda ser aplicado en el aula y surta los efectos que nosotros queremos como curriculista. Es decir, esa es la misión nuestra, de que el currículo realmente pueda ser aplicado en el aula y que los niños realmente aprendan. Esa es la misión fundamental. Mira, yo quiero hacer un comentario en esa misma línea y retomando la pregunta anterior. Los docentes que nos escuchan son bien conscientes, para que entendamos bien el momento en que estamos, son bien conscientes primero de la ley de educación, ¿verdad? Y de esta gran transformación curricular que se dio en los 90, donde se aprobó el currículo conocido como la 195 o el currículo de la 195. Ese currículo, fruto de la transformación curricular, el que mismo engendró la misma ley de educación, y la misma ley de educación contempla en su artículo 64 que el currículo será siempre flexible, abierto y participativo, y que en ese sentido, según las necesidades sociales que presente nuestro país, que presente incluso las diferentes regiones, ha de hacerse adecuaciones, ha de hacerse revisión del currículo. Bueno, pues en el 2011, mediante la ordenanza 02-2011, entonces se manda a revisar y actualizar ese currículo de la 195. ¿Qué sucede? El currículo de la 195 mantuvo un enfoque histórico-cultural y sociocrítico. En el currículo, ya en la adecuación curricular a partir de 2011, pero ya se venía trabajando, ya se asume esos dos enfoques y se le añade el enfoque de competencias, ¿sí? Entonces ya tenemos 3 enfoques. El currículo de la revisión y actualización curricular que se aprobó mediante la ordenanza 1-2015, 1-2016, 1-2017. Entonces se aprobó ese currículo y tuvo su proceso a partir de 2011 que se hizo, bueno, y hasta en el momento en que estamos. Pasa que llega la pandemia, 2020, marzo 2020, todo el mundo se va para la casa. Eso genera toda una convulsión en toda la sociedad. Entonces, ¿qué hace educación? Educación no se puede paralizar. No se paraliza educación. Ahí el ministerio busca la forma de cómo afrontar la pandemia y que se mantenga el año escolar. Entonces, ahí se toma ese currículo revisado y actualizado y se hace una priorización, como dijo Javier. Una priorización para que se mantenga el año y para que el año escolar no se pierda y que de una forma u otra responda ese currículo priorizado, ¿sí? Fue una priorización que se hizo, tomando en cuenta pues esa situación concreta de incertidumbre que implicaba la pandemia, que en ese momento había mucho susto y mucho miedo. Bueno, pues ¿a qué asistimos ahora? A lo que se ha denominado la adecuación curricular.
En esa adecuación curricular se mantienen los 3 enfoques, el enfoque sociocrítico, el enfoque histórico-cultural, casi toda la base de la revisión y actualización curricular, que está también en revisión, bueno, ¿verdad? En revisión, en adecuación. Está también en adecuación, pero sabemos que se mantienen casi todos los elementos que contienen la base, pero se están adecuando. Porque, ¿qué nosotros vimos, Javier y Lisa? ¿Qué vio Currículo? Currículo vio que en el enfoque de competencias, donde se contemplan las 7 competencias fundamentales, y además de las 7 competencias, cada uno con 3 niveles de dominio: nivel inicial, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, donde el nivel 1, nivel de dominio 1 corresponde al nivel inicial, el nivel de dominio 2 al nivel primario y el nivel de dominio 3 al nivel secundario. Entonces, cada uno de esos niveles nosotros entendíamos, y así lo entendían los maestros, se supone que las áreas curriculares con las competencias específicas van a tributar al desarrollo de esos niveles de dominio y por tanto al desarrollo de las competencias fundamentales. Esa era la coherencia. Pero ¿qué vimos, Javier? Vimos que realmente solo estaba como en la cabeza de nosotros, que realmente en las competencias específicas no se veía bien esa coherencia entre las competencias específicas de las áreas y los niveles de dominio o la competencia fundamental. Eso estaba como en teoría. Entonces, y se veía como se veía suelto. Se veía como suelto, no se veía bien esa coherencia. Uh-huh. Pues uno de los elementos importantes que nosotros tomamos en cuenta en este proceso de adecuación es que realmente se concretice cómo tributan las competencias específicas de las áreas curriculares al desarrollo de las competencias fundamentales. Y esta a su vez a los niveles de dominio o viceversa. Sí. Con los niveles de dominio, Javier. Sí, mira, lo que ocurre es precisamente con lo que Darío planteaba, en los análisis que nosotros hacíamos con los docentes, levantamiento de informaciones, también con los técnicos y técnicas, incluso con los estudiantes, pero sobre todo con los docentes, que son los que desarrollan en el aula el currículo. Al momento de la planificación, cuando se hablaba de los niveles de dominio y se veían las competencias específicas de las áreas, a la hora de concretar cómo esas competencias iban a tributar a las fundamentales, entonces ellos decían, sabemos que está, pero es como difícil nosotros plasmarlo y concretarlo. Uh-huh. ¿Qué fue lo que hicimos ahora? Que lo que estamos tratando es que desde las competencias específicas de las áreas se pueda tributar a las fundamentales y que ellas reflejen esos niveles de dominio que ya estaban considerados. Ahora el docente puede verlo directo, hacia dónde apuntamos directamente, y eso incluso ayuda a la evaluación, porque se puede ver de manera muy gráfica, horizontal, y podemos decir estamos apuntando hacia, y esa parte de coherencia fue a partir de una reflexión, fue a partir de lo que nos estaban diciendo la realidad, y por eso ahora, por eso se mantienen los fundamentos curriculares, es decir, los enfoques permanecen, los enfoques no se cambian, es decir, el enfoque histórico-cultural, sociocrítico y de competencia permanecen. Lo que nosotros estamos adecuando en el currículo es la forma y la manera cómo se va a trabajar en el aula, y dentro de esa forma, con las competencias específicas que ahora se plantean, siguen, pero ahora estamos presentando del ciclo, competencias específicas del ciclo y competencias específicas por grado, que son en este caso de las mismas áreas, y esas competencias entonces van en relación también, o sea, lo que estamos planteando está en relación con el perfil de egreso del estudiante dominicano. Es decir, hay una conexión con lo que se dice en la base de cuál es el estudiante o cuál es el tipo de ciudadano que nosotros esperamos al final. Porque es importante aclarar que detrás de toda esta adecuación y detrás de todo este proceso que estamos haciendo, la finalidad es formar
para una ciudadanía responsable. No podemos perder el foco. Eso es lo que nosotros al final pretendemos, es decir, que al final del camino entregarle a la sociedad ciudadanos y ciudadanas que estén comprometidos con esa sociedad. No es un ser aislado e individual. Esa parte es importante. Muy bien. Sí, ahí no sé si querías decir algo, pero retomando la pregunta, 2 elementos que decías, era que si tomaba en cuenta los estudiantes y que hay gente que dice que si no se da tal cosa no se aprende. El currículo pretende responder a necesidades y el currículo es representativo de toda la diversidad que tenemos en el país. O sea, el currículo siempre parte de, no es exclusivo para Darío, no es exclusivo para Daniel, o para Lisa, o para fulanita. El currículo debe responder a esa diversidad que tú tienes como país. Y con relación a los estudiantes, algo importantísimo que mencionaba Javier en su exposición y también Darío cuando hablaba del perfil. Una de las cosas que hemos tomado muy en cuenta en esta adecuación es nunca perderle el horizonte. ¿Cuál es el ciudadano que queremos formar, que queremos darle al país? Que es el estudiante que está en la aula, estudiante que va a ser el presidente de la República, el médico, el abogado, el, no sé, ama de casa, lo que fuese. Entonces ese perfil siempre lo tenemos muy claro a la hora de hacer esa adecuación. Y ahí quiero decir también, la escuela es un mundo. En la escuela hay muchas realidades y este currículo quiere que la escuela, toda escuela, pueda de alguna manera responder a esa realidad, digamos, local que tiene esa escuela y lo queremos hacer con eso. Y ya íbamos a entrar en los elementos novedosos porque ya Javier en su... Sí, ahí comenzamos. Ahí ya entramos en materia. Pero, que siempre hemos estado, porque es que todo el currículo. Siempre nos lo decimos. A veces la gente dice, ahora sí, no, siempre hemos estado. O sea, todos los temas están relacionados al currículo. Claro. Nada se escapa porque volvemos a repetir. Esto es muy democrático y esto es representativo de todos. Tu pensamiento debe estar reflejado a cierto modo. El currículo debe de responder, ayudarte al pensamiento tuyo como al mío, que de repente no estaremos de acuerdo en algún momento, pero el currículo es eso. Digamos que esta parte de democracia en la que podemos estar de acuerdo, yo me puedo ver reflejado ahí, esto me puede ayudar a ser mejor. Bien, entonces vamos a conocer otras novedades. Ya veíamos que ya se puede saber para dónde apuntan las competencias específicas, las competencias fundamentales, el nivel de dominio y al final con ese perfil estudiante. No se estaba claro ahí y los profesores en el proceso evaluaron y se dieron cuenta que esa realidad tenía que cambiar. Ahora nosotros vamos a querer conocer cuáles otras novedades tienen ustedes en esa adecuación curricular que se están haciendo. Ya vimos una, eso parece que es muy teórico y la gente dice, pero ¿cómo yo conecto esto? Es teórico, sí, pero la ventaja que tienen es, por ejemplo, que esos docentes que estaban ahí no veían esa situación y decían, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos posible esto? Pero ahora, ya después de un estudio, fíjense, después de un estudio, después de una realidad, ¿por qué? Porque vivimos en la vida construyendo en función de lo que aprendemos y también de los estudios, lo que nos aporta la realidad. Aquí no se hacen cosas porque tú digas o porque yo diga. Vivimos a veces una sociedad de eso, donde todo el mundo habla, opina, dice y cree que ya porque yo dije que eso está o que debe de estar, hay que hacerlo. Pero probablemente ese sea su interés, no el de toda la sociedad. Entonces, si usted hizo un estudio y una investigación y arrojó eso, entonces usted tiene derecho a la palabra. Mientras tanto, quédese con su duda. Pero nosotros vamos a seguir con los temas de interés aquí. Entonces, ¿qué otras novedades podemos encontrar? Bueno, mira, quiero destacar dentro de la novedad algo que Javier soltó. Sí, no digo nada. Sí. Que son, tú sabes que para entrar a esa novedad, la base de la revisión y actualización curricular se plantean 3 tipos de competencias, que son las fundamentales, las específicas y las profesionales laborales, que corresponden al técnico profesional. Y en artes también tienen. Y en artes. Entonces, en alguna parte de adulto. La base define, adulto luego tiene otras competencias laborales. Pero eso es lo que se establece a partir de la normativa y de la base. Pero yo quiero destacar como novedad es la competencia específica, que antes solamente la concebíamos del grado, pero en esta adecuación entra la competencia del ciclo. Pero cuando yo digo competencia del ciclo, por cada área, ¿sí? Las competencias del ciclo la plantean las áreas curriculares, todas las áreas, ¿sí?
Entonces, debajo de la competencia del ciclo ya están las competencias de los diferentes grados de ese ciclo. Ustedes saben que, por ejemplo, en el nivel primario hay 2 ciclos, nivel secundario también hay 2 ciclos en la modalidad, y nivel inicial también tiene 2 ciclos, pero se refuerza el segundo ciclo. Entonces, ya en los ciclos, las competencias, sobre todo nivel primario y nivel secundario, las competencias de ciclo vienen desarrolladas ya por las competencias de los grados. Ahora bien, es importante destacar que lo que nosotros entendíamos como niveles de dominio se van a ver reflejados en esas competencias del ciclo. No es algo propiamente nuevo, pero sí que tiene un aspecto tal vez novedoso, pero es como que yo coja los niveles de dominio que están en las competencias fundamentales, que están, por ejemplo, niveles de dominio sobre todo 2 y 3, y lo aterrice a las competencias del ciclo, pero ya responsabilizando ¿a quién? A cada área curricular. Eso quiere decir que ahora nosotros tenemos que hablar, y digo por nosotros como comunicadores, hacemos comunicación para el Ministerio de Educación, que tenemos que hablar de las competencias fundamentales, que son las macros. Entonces las competencias ahora del ciclo, sí, que pudiéramos decir media, para ponerle en intermedio. Sí, entonces luego las específicas, son específicas en función del ciclo, pero entonces están las específicas que son en función de las áreas. Del grado. Son de las áreas, sí, tanto la del ciclo, la específica del ciclo y del grado son de las áreas. Ok, porque eso entonces va a tributar de manera directa con el perfil en ese ciclo. Mira, tributan con las competencias fundamentales porque en el proceso de elaboración del diseño, las competencias fundamentales están en relación al perfil de egreso. Muy bien. Entonces hay una relación directa. Por eso esas 7 competencias, y es bueno destacar que ese proceso de adecuación que se hizo desde el 2011 fue a través de 2 consultas, una consulta social y una consulta técnica. Y es importante destacar que la sociedad dominicana en la consulta social, uno de los aportes fundamentales fue el decir que era necesario retomar la competencia ética y ciudadana. Eso salió de esa consulta social. Ahora bien, es una de las 7 grandes competencias, pero es importante también que otra novedad son en esta adecuación, nosotros retomamos los ejes transversales como problemáticas puntuales que existen en nuestra sociedad a las que es necesario dar respuesta como sociedad. Y es importante destacar, porque a los docentes que nos escuchan, de que no podemos confundir competencias con ejes. Los ejes, como nosotros lo concebimos, son sí grandes temáticas y problemáticas que transversan las áreas, es decir, que pueden servir, son como transversales a las áreas y que tenemos que dar respuesta, pero las competencias en su condición transversal también tienen una diferencia, y es que nosotros apuntamos con la competencia a que los estudiantes respondan, movilicen su conocimiento en contexto determinado para dar respuesta a múltiples problemáticas como las que se reflejan en los ejes transversales y otras problemáticas que entran al currículo. Eso es importante destacar porque lo que se pretende con la competencia es que el estudiante en cualquier contexto, no solo en la escuela, sino después, cuando ya termine su escolaridad, porque el currículo sigue en la vida, hay una parte que es en la escuela, pero hay otra que va a continuar. Cuando ese estudiante termine, él pueda movilizar en cualquier contexto lo que él ha aprendido y pueda dar respuestas asertivas. Por eso hay una competencia fundamental que es la de resolución del problema. Así es. Que es donde el estudiante en cualquier situación debe de hacerlo. Y recuerden que nosotros tenemos en nuestra sociedad dominicana que hay mucha carga de violencia, de intolerancia, a veces por la falta de diálogo. Tenemos que propiciar ciudadanos y ciudadanas dialógicos que puedan sus diferencias las puedan dirimir con el diálogo. Y por eso el currículo enfatiza mucho la cultura de paz.
y la convivencia armoniosa. Excelente. Siguiendo con los componentes novedosos, porque es Novedosos, importante que lo digamos. Entonces, estas competencias fundamentales, destacar un asunto interesante que hay con el nivel primario y el nivel secundario. Seguimos con las 7 competencias en todos los niveles. Ahora, en el nivel primario, una de las cosas que se había observado era quizá que era un poco voluminoso, de repente teníamos muchos indicadores, etcétera. Tenemos un maestro único, por lo general en primaria, que tiene que responder a todas las asignaturas. Y en esta adecuación se ha hecho que esas 7 competencias se han agrupado. Lo explico brevemente. La competencia comunicativa se queda solita porque es una competencia todavía más transversal. La comunicativa es súper importante para el desarrollo del resto. Y luego hicimos una agrupación de 3 competencias. Entonces, en el nivel primario, vamos a tener las mismas 7 competencias, pero agrupadas. Digamos que se reduce como a 3. Son las mismas 7, pero tenemos la comunicativa. Luego hay un bloque de 3 que me pueden ayudar, que es la lógico, pensamiento crítico, resolución de problemas y la de tecnología y científica y tecnológica. Sí, esas 3 están juntas. Están juntas. Y luego a ver, las 3 son resolución de problemas, pensamiento lógico, creativo y crítico, y científico y tecnológica. Esas 3 forman un núcleo. Ajá. Eso es en primaria. Eso es en el nivel primario. Y luego el tercer núcleo sería desarrollo personal y espiritual, ética ciudadana y ambiental y de la salud. Ese es otro. Siguen las 7, pero están agrupadas 3 y 3 y una sola. Una forma de que sea quizá más ágil, más fácil para el docente de primaria, que por lo general es uno, que tiene que trabajar con todas las asignaturas con ese estudiante, y va a ser más fácil de repente el manejo de la cantidad. Ahí también entonces se reduce la cantidad de indicadores. De unas indicadores observaciones que se tenía. Es una de las contenidos. respuestas a esas situaciones que el maestro constantemente decía, ¿cómo evalúo todos estos indicadores? Ahora con esta agrupación que se ha hecho, se reduce la cantidad de indicadores significativamente. Muy bien. En secundaria no se hizo eso porque en secundaria tenemos una realidad de que cada asignatura tú tienes un docente, entonces, y del área específica. Entonces, cada área se queda igual con las 7 competencias y de cada área vas respondiendo a la competencia de ciclo y a la competencia del grado, que es desde el área que se plantea. Entonces, es importante decir eso. Ese elemento no es nuevo porque son las mismas 7 competencias, pero en primaria hicimos esa reorganización de esas competencias fundamentales, importante decir, al igual que un elemento que no es nuevo. Ya estaba en la base, pero aquí se pone de manera, digamos que más transparente y más visible, que son los criterios de evaluación. Muy importante. Eso es muy esto. importante Sí. porque todo debe ser evaluado. Si no evaluamos, no sabemos qué estamos haciendo ni siquiera hacia dónde vamos. Entonces, eran unos elementos también que a veces de repente se ve difícil de hacer en la implementación. Que Javier decía, el currículo tiene 2 fases. Una fase es la elaboración, el diseño, y la otra es el desarrollo, que más que la implementación. La implementación es quizá el desafío más grande. De repente escribir el currículo no es tan complejo. Ahora, implementarlo, interpretar esa filosofía, que es lo que es el currículo, de repente no es tan transparente para el docente. Entonces, ahora en esta implementación en esta adecuación, queremos que esta implementación sea más fácil para el docente y que la evaluación esté clara, que el docente cuando esté perdido diga, bueno, mi luz es esta, mi luz siempre será el perfil hacia donde yo apunto, mi luz es el perfil que yo quiero lograr con ese estudiante a través de la competencia, de que él será capaz de hacer. Entonces, eso es un elemento importante que digamos que no tenemos. Otros que podamos tener, para pasar entonces a otra pregunta que no tienen los radios Sí, importante. Sí. Otras novedades. Voy a ser breve. Y porque quiero retomar un elemento importante que dijo Javier, que son los ejes temáticos transversales, que así como se denomina. Ejes temáticos transversales. Así como lo van a encontrar con ese nombre que se van a encontrar en esta adecuación. Que vienen también del currículo de la ONU 95, que se llamaban solamente ejes transversales, y también está en la base de la adecuación curricular como ejes transversales, pero diferenciarlo de lo que son ejes temáticos que están como una estrategia de articulación de las áreas curriculares, que es diferente. Aquí son ejes temáticos transversales que, si se entiende competencia, la base entiende competencia como esas habilidades, capacidades para actuar de manera autónoma y eficaz en diferentes contextos, movilizando procedimientos, conceptos, actitudes y valores, esa es la competencia. Ya los ejes temáticos transversales van a ser situaciones problemáticas en la sociedad, incluso en los diferentes contextos, a la cual las áreas van a aportar unos mínimos para la resolución de esos problemas. Vamos a poner, hay una situación
tema feminicidio. Eso quiere decir que esa es una realidad que va a ser abordada a partir de aquí, por ser un tema que compete a partir de lo que tú nos Por dices. ejemplo, la violencia. La violencia. En las Ok. familias, la violencia en los pueblos. Si yo soy, por ejemplo, de pueblo X y se está dando mucho eso, ¿qué hace el maestro de escuela en ese contexto? Pues espérate, déjame recoger lo que me proponen las diferentes áreas y abordar el tema, por ejemplo, de la violencia. ¿Qué propone, por ejemplo, ciencias sociales, formación Exacto. integral humana y religiosa, ciencias naturales? ¿Qué propone lenguas extranjeras para los ejes que están relacionados, por ejemplo, con esa temática? Pues él recoge esos contenidos que propone el diseño, que son mínimos, para abordar como ejes, con uno de los ejes, por ejemplo, De la salud, ambiente. La salud y ambiente que es uno de los también. ejes. ¿Para qué? Para responder a esa problemática social que se está dando en esa comunidad concreta. Ay, señores, el tiempo que se nada va más. y no nos deja. Hay preguntas para que Sí. no digan que no. Muy brevemente, Sí. dice, ya otra pregunta han sido respondidas. Yulady, un abrazo, bendiciones. ¿Cómo se espera que la adecuación curricular responda a las exigencias actuales de la sociedad? Ahí ya creo que la hemos respondido. ¿Cuáles son los cambios más relevantes que ha implicado la adecuación curricular y por qué? También le hemos respondido. ¿Cuáles áreas o asignaturas han sido adecuadas? Todas. Sí, han sido todas. Dicen. Todas. Una que tiene Peven Serrano, aquí nos dice Peven, si bien es cierto que se proyecta una horizontalidad visual, más no incongruencia de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, ¿bajo qué criterio decidieron eliminar algunos mediadores de algunos grados? Dice ella. Entonces, Sí. ahí le dejo esa pregunta breve porque el tiempo se nos fue. Sí, brevemente, lo que nosotros hemos hecho es, como dijimos ahorita, un proceso de adecuación. Quizás en cuanto a los contenidos permanecen, o sea, concepto, procedimiento y actitudes permanecen. Ahora, nosotros lo que hemos hecho es ajuste en cuanto a la presentación de algunos contenidos que nosotros entendíamos o que se podían agrupar o que se podían ver, movilizar en otro grado, de tal forma de que el currículo se viera más coherente. Es decir, no es que cuando se habla, no es que hemos eliminado en sí contenidos, sino hemos hecho ajuste en el abordaje de los contenidos con la finalidad de que ese currículo pueda ser más aplicado. Si bien es cierto que son, por ejemplo, los contenidos procedimentales muchas veces pueden verse en el currículo, en un lenguaje que usan los maestros. Dicen, lo vemos muy abultado. Nosotros tratamos de que esos contenidos procedimentales ahora apunten directamente hacia esas competencias específicas y que a su vez apunten a las fundamentales, pero de manera puntual. Es decir, que ahí es que van a ver los ajustes. Excelente, señores. Yo creo que, se lo voy a decir desde ahora, Ajá. creo que cuando ustedes tengan esto bien conformado, si ya lo tienen, vamos a hacer otra entrega porque el tiempo se fue. Perfecto. Y que podamos A la hacer un orden. recorrido con el currículo en mano. Aquí, donde lo Perfecto. podamos Sí. ver, visualizar, comentarlo, escudriñarlo, el programa completo, solamente para eso, para escudriñar el currículum paso por paso, desde la introducción hasta la parte final, que también probablemente no hace falta tiempo, ¿verdad? Sí, Pero bueno, así es, señores, así es. queremos agradecer de manera particular aquí a Lisa de los Santos, gracias por estar con nosotros, técnico docente nacional de la Dirección General de Currículum, Javier Elena, coordinador Muchas gracias. docente de la dirección, y a nuestro amigo y hermano Darío Regalado, que también que compartimos ciudadanía de Cebicos allá, ¿verdad que sí? Qué bien. Mandarle un A saludo piñas a buenas. todos. Perfecto. Así que agradecer la participación de ustedes muy buena. Ya veo los comentarios que nos están llegando. La unidad docente nos está escuchando y también nos da unos buenos comentarios. Así que para adelante y gracias por estar con nosotros. Gracias. a ustedes, Gracias, Radio muchas Y al gracias. público, Programa. sí, al público que estaba Así es. atento, Y- nos comprometemos a volver, ¿verdad? Sí, Cuando Así pueda, es. Desde para que ustedes continuar el quieran, nos hacen diálogo. saber, se ponen en comunicación y lo agendamos con la productora y de inmediato entonces le damos para adelante. Y que sigamos mirando el currículo. Así es, aquí es. Así La que ya mirada. ustedes saben, hermano Javier ya lo dijo, sigan mirando el currículo porque a la larga eso es lo que el sistema educativo tiene para todos ustedes. Gracias a ustedes por estar ahí en sintonía con nosotros. Y será hasta luego en otro programa más de Mirada Educativa. Cuídense mucho, que Dios está con todos ustedes. Somos Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Mirada Educativa.